zona metropolitana en la ciudad de Puebla habitan más de 2 millones de personas, de las cuales 224.090 tienen algún tipo de discapacidad. Según el INEGI del 2010, la entidad se ubica en el lugar 21 de la lista de las entidades con mayor número de población de discapacidad. Que la mayoría de los habitantes se mueven en transporte público y a pie, más de la mitad de los fondos federales están destinados a la infraestructura del automóvil, mientras que para la infraestructura peatonal solo están destinados menos del 2%. Entre todos realizamos 3.579.206 viajes diarios que se distribuyen en 47% transporte público, 34% a pie, 12% automóvil, 2% bicicleta, 1% taxi. El objetivo de nuestro proyecto es lograr que Puebla sea una ciudad sustentable, humana y equitativa donde el actor principal sea la persona y no el automóvil. Para trabajar sobre el artículo 16 de la Ley de Inclusión, que nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberían emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Nos asociamos al proyecto de movilidad peatonal en Puebla propuesto por el estudiante de comunicación Armando Pliego Ichikawa, que ha logrado algunos avances importantes sobre este tema. Para empezar, las medidas de la silla de ruedas son de 0.65 metros a 0.60 metros de ancho y 1.21 metros de largo. En los ejemplos que les vamos a mostrar se ve la clara falta de inclusión para las personas con discapacidad en espacio público y por lo tanto el artículo 16 de la Ley de Inclusión no es ejercido de manera correcta. En la primera imagen se puede observar un parabús que por uso de publicidad obstruye el paso peatonal. Aquí podemos observar los renders del Boulevard del Niño Poblano con anuncios espectaculares, publicidad en parabuses, falta de cebras peatonales y sin ninguna rampa. La inconsciencia de los conductores al estacionar sus carros en pasos peatonales. ¿Cuál ha sido el peor caso que se ha visto sobre la falta de inclusión de personas en diversidad funcional en cuestión de la infraestructura? Yo creo que las intersecciones de las calles y las banquetas. El tratamiento de las intersecciones es muy importante porque para poder garantizar un cruce accesible de las calles se necesita buscar que las banquetas tengan una superficie continua. En el caso de las que tienen que utilizar silla de ruedas, bastón, muletas, etcétera, también tendría que buscarse el garantizar el libre uso del espacio público sin ningún tipo de discriminación desde el propio diseño del espacio. ¿Cómo fue que surgió esa idea y por qué? Yo me involucré en este tipo de temas por una amiga que es parte de la Liga Peatonal. Ella es una de las fundadoras, y yo también soy uno de los miembros fundadores, que en 2012 ella se fue a intercambio a República Checa. Entonces ella estuvo en 2 ciudades, en Praga y en Brno, y ella vio que habían muchas personas con discapacidad, tanto temporal como permanente, en las calles, y entonces ella estaba bastante sorprendida con la gran cantidad de personas que tenían algún tipo de discapacidad que veía en el espacio público, y entonces ella empezó a preguntarse cómo fue o por qué hay tantas personas con algún tipo de discapacidad en la calle. Y cuando se le ocurrió revisar las cifras, resultó que ella, en su natal Pachuca, había identificado que habían más personas con discapacidad aquí en México, en su ciudad de Pachuca, que en la ciudad en la que estaba allá, pero allá se veían muchísimas más personas con algún tipo de discapacidad en la calle. Cuando empezó a observar las condiciones del espacio, se dio cuenta de que uno de los factores determinantes por los cuales habían personas con discapacidad en las calles que se podían mover de manera segura y libre, pues tenía que ver con el hecho de que la ciudad sí estaba pensada para ellos, y que la diferencia es que aquí en México la gran mayoría de nuestras ciudades pues cuentan con deficiencias bastante serias en materia de accesibilidad, y que en general nuestras ciudades han sido diseñadas bajo un paradigma que beneficia principalmente al automóvil, ¿no? Lo vemos simulando algún tipo de discapacidad, ¿no? Les amarramos una pierna y les ponemos muletas o un bastón, les ponemos un antifaz y les damos un bastón para ciego, o los sentamos en una silla de ruedas para que intenten desplazarse en nuestras banquetas y realmente conozcan cuáles son estas deficiencias. Pero tenemos puentes con escaleras o puentes con pendientes demasiado pronunciadas que no permiten que una persona en silla de ruedas, por ejemplo, pueda desplazarse. Entonces generamos un proyecto alterno para construir pasos peatonales a nivel de banqueta,
que finalmente, después de varias gestiones con la universidad, con el gobierno del estado, pues logramos que se construyan. Nuestro propio diseño de nuestros espacios públicos es excluyente para las personas con algún tipo de discapacidad. Les estamos impidiendo el acceso. Entonces vemos que la gente que tiene algún tipo de discapacidad solamente tiene dos opciones para poder desplazarse: el recibir ayuda, es decir, asistencia de otras personas para poder utilizar el espacio público, o el que ellos se desplacen en automóvil. A medida en la que nosotros nos vayamos sensibilizando e intentemos de manera muy meticulosa el observar los espacios en los que estamos, siempre preguntarnos cómo se podría desplazar aquí una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona que tiene pues, movilidad disminuida.